Imagina cómo sería vivir en una pequeña isla de tan solo 8 kilómetros cuadrados. Una isla donde solo habitan 120 personas en un pequeño pueblo. Sí, tienes televisión y tienes internet, incluso tienes coche, a pesar de que aquí hay pocos caminos y ninguna carretera. Imagina que para comprar cualquier cosa tienes que usar un pequeño ferry que cruza la isla vecina. Imagina los inviernos escoceses, las olas del Atlántico bañando las tranquilas playas de la isla. Ahora, imagina este mismo lugar hace 1400 años. Durante esa época, en este lugar solo podrías ver a unos pocos clérigos inmersos en sus tareas diarias dentro de su humilde abadía. Estarías en la isla de Iona, la cuna del cristianismo en Escocia. Bienvenidos a un nuevo episodio, a una nueva temporada de Escocia sin Límites, vuestro podcast si queréis conocer, venir o volver a estas tierras, porque Escocia es así. Escocia te atrapa. Yo soy Andrés, guía turístico y director en Mundo Escocia, donde encontraréis los mejores tours, circuitos y excursiones desde Edimburgo, también los mejores paseos a pie por la ciudad, y bueno, todo esto lo encontráis en mundoescocia.com, donde, por cierto, ya podéis reservar los circuitos para el próximo año, tanto a las Islas Orcadas como a Lewis y Harris, como el circuito Escocia sin Límites. Todo esto lo tenéis ahí en la web. Muchas gracias a todos los que habéis decidido reservar ya conmigo, porque sois vosotros precisamente los que hacéis posible este proyecto. Gracias. Hoy tenemos un episodio muy especial, un episodio histórico, donde tendremos dos partes. En la primera parte os voy a contar un poco qué significó la abadía de Iona, y en la segunda parte tendremos una tertulia muy interesante que precisamente hicimos hace un par de meses cuando visitamos la isla de Mull para poder viajar hasta Iona y verlo de primera mano. Todo esto quedó grabado y lo voy a integrar en la segunda parte del episodio. Pero antes vamos a hacernos una idea de cómo era vivir en la isla de Iona durante su fundación. En el siglo VII, en la remota isla de Iona, se erguía majestuosamente una humilde abadía, un refugio espiritual, en medio de las aguas inclementes del Atlántico. Mientras la bruma marina acariciaba las costas rocosas, el sol surgía lentamente en el horizonte, iluminando los días de los monjes irlandeses que dedicaban las horas a la oración, el estudio y el trabajo en la abadía. Su rutina comenzaba antes del amanecer, cuando la oscuridad aún envolvía la isla. Los monjes, con hábitos oscuros y capuchas que resguardaban sus rostros, se dirigían a la capilla para las primeras oraciones del día, las vigilias. En la penumbra, las velas parpadeaban y los cánticos resonaban en armonía con las olas que rompían en la costa. Después de la oración, los monjes se encaminaban al scriptorium, una sala iluminada por la tenue luz de las estrechas ventanas. Allí, con caligrafía cuidadosa, copiaban manuscritos sagrados, preservando el conocimiento y la sabiduría de generaciones pasadas. Cada trazo de pluma era una reverencia al conocimiento y una contribución a la perpetuidad de las enseñanzas. La vida monástica también exigía trabajo duro. En los jardines y en el patio interior, entre los delicados aromas de hierbas y flores, los monjes cultivaban la tierra con devoción. Plantaban, cosechaban y cuidaban de las plantas medicinales, conscientes de que éstas eran regalos de la naturaleza que debían de utilizarse con respeto y gratitud. Al mediodía, el sonido de la campana marcaba el tiempo para la comida comunitaria. Sentados en silencio, los monjes compartían el modesto festín, dando gracias por el alimento que les proporcionaba la tierra y el mar que rodeaban la isla de Iona. La sobriedad y la gratitud eran valores fundamentales en la vida en la abadía,
Después del almuerzo llegaba el tiempo de la lectura y el estudio individual. Los monjes se retiraban a sus celdas con manuscritos seleccionados, meditando sobre las escrituras y las enseñanzas de los padres de la Iglesia. La soledad de la celda permitía la comunión íntima con Dios y la reflexión sobre el propósito de sus vidas consagradas. La tarde transcurría entre la manualidad y el canto de salmos. Los monjes, con manos laboriosas, elaboraban manuscritos iluminados, adornando las páginas con colores vibrantes y detalles intrincados que reflejaban la belleza divina que veían en la creación. El día llegaba a su fin con más oración cuando la abadía se sumía en silencio y la oscuridad de la noche caía. En la quietud de la capilla, los monjes, arrodillados, se encomendaban al sueño reparador que les preparaba para otro día de devoción y servicio. Así transcurría la vida en la abadía de Aiona en el siglo VII, en un equilibrio armonioso entre la oración, el trabajo y la contemplación, donde cada acción cotidiana se convertía en una expresión de amor y servicio a Dios. Bueno, como guía, como persona, cada vez que hago un circuito, hago un tour y llegamos a un lugar así, importante, siempre intento que la gente se meta en el contexto histórico de lo que fue ese lugar, ¿no? En este caso, imagina lo que sería estar allí en una vida dedicada a Dios. Tú que me estás escuchando, pues seguramente puede ser que seas una persona religiosa o puede ser que no. Pero lo que es innegable es que Aiona fue un lugar importante, importantísimo. Fue el centro del cristianismo en Escocia durante este periodo en que los monjes cambiaron las creencias de las tribus pictas que vivían en Escocia, tribus paganas que fueron convencidas de que no existía un dios de la agricultura o un dios de la lluvia, sino que todo era voluntad de un mismo Dios. Las crónicas nos dicen que la fundación de la abadía se atribuye a San Columba, un monje irlandés de gran renombre que llegó a Aiona en torno al año 563 desde Irlanda. En otros episodios del podcast me habéis oído hablar sobre San Columba, también sobre San Flannan, San Kilda. Es decir, hay un montón de misioneros irlandeses de aquella época, entre el siglo VI y el siglo VII, que se dedicaron a esto, a visitar a las tribus paganas para cristianizarlas, ¿no? Todo esto sonará bastante. Bien, pues San Columba buscaba un lugar apartado y seguro para fundar un monasterio. La isla, con su belleza natural y su aura espiritual, fue el sitio perfecto para ellos. Desde sus inicios, la abadía se convirtió en un faro de conocimiento y poco a poco otros monjes se unieron a San Columba, convirtiendo este lugar en un centro para la misión y la evangelización de Escocia. El mensaje cristiano ahora llegaba donde nunca lo había hecho. De hecho, cuando Kenneth MacAlpin une los reinos de Dalriada y Pictavia, la abadía ya tiene una reputación consolidada. Los reyes quieren visitar la isla, quieren ser enterrados en su tierra sagrada. A partir del siglo IX, los vikingos atacan la isla en varias ocasiones, matando a los monjes y, por supuesto, destruyendo la abadía. Sin embargo, Aiona era tan importante que otros monjes tomaban el testigo, reconstruyendo el lugar y perpetuando el legado de San Columba. Hoy en día, casi 15 siglos después de su fundación, sigue siendo un lugar de peregrinaje para aquellos que buscan una conexión espiritual. Sus ruinas y reconstrucciones cuentan la historia de una comunidad monástica que a lo largo de los siglos ha dejado una huella innegable en la historia cristiana y en la historia de Escocia. Es decir, continúa siendo un faro de luz espiritual y todo esto se ve y se siente cuando uno pone un pie en la isla. Para poder apreciar todo esto, para poder hacer una visita a la abadía de Aiona, hay una forma que es llegar hasta Oban y en ferry trasladarse hasta la isla de Mull y luego desde la isla de Mull ya coger otro pequeño ferry que te lleva a la isla de Aiona. Todo esto lo hicimos hace unos meses y por eso os dejo en esta segunda parte del episodio esas recomendaciones y esa grabación que hicimos cuando llegamos a la isla de Mull y ese último día antes de volver hicimos este podcast, esta parte del podcast que os dejo aquí. Bueno, pues después de esta primera parte de introducción, donde os he hablado un poquito de la abadía de Aiona y lo que significó, vamos a empezar una tertulia, porque estamos aquí 6 personas en la isla de Mull. Estamos Ana de Lovely Scotland, José, también Almudena de Forastera en Escocia, Marcos de W de Whisky y Carlos de Somos Escocia, con tertulios habituales la mayoría. Empezamos por Ana. Evidentemente, para llegar a Aiona
hay que pasar por Mal y es donde tenemos aquí el alojamiento durante estos días que hemos estado aquí. ¿Qué te ha parecido todo esto? Esta es la segunda vez que yo estoy en la isla y la primera vez vine una semana. Pero para venir en invierno, como hemos venido ahora, 3-4 días es suficiente, porque hay muchas cosas cerradas. Hubo dificultades para poder comer a mediodía, para poder almorzar. Y no solo eso, sino que en verano se pueden hacer muchas más cosas. Rutas senderistas, cruces a otras islas, que en invierno o no se pueden hacer porque no está ese cruce abierto o el clima pues, no lo permite. Entonces, ¿qué le recomendarías a esas personas que quieren planificar una ruta en invierno aquí? En invierno, que vengan, yo diría unos 3 días, porque lo más importante que van a poder ver es la abadía de Aiona y luego que se den una vuelta por la capital, por Tobermory, por las tiendas que hay allí, de salmón, de queso, y si quieren visitar los castillos, pues fuera, porque están cerrados. Pues yo lo que realmente me ha gustado de aquí ha sido el marisco, porque, bueno, pues hay un montón de Honesty Boxes y en todas ellas puedes conseguir diferentes cosas. Ahora luego Andrés seguro que quiere hablar de la Honesty Box de galletas. No solo galletas. Marcos, ¿cuál fue la Honesty Box que más te gustó? Pues sí, una de las que más me gustó a mí fue la de los mejillones porque nos encontramos con una factoría de mejillones y al lado tenían una zona donde estaban pues recogiendo todos los mejillones de las bateas y allí tenían una nevera cargadita de mejillones que estaban disponibles al público. De hecho, el señor nos recomendó que podíamos venir por la tarde-noche, que allí no iba a haber nadie, pero que nosotros nos podíamos servir. Y la verdad que fue bastante alucinante. Y además los precios, que estaban tiradísimos y cenamos 2 noches mejillones. Nos pusimos, hasta arriba. Almu, ¿qué tal? ¿Qué te parecieron los mejillones a ti? Porque es una de las cosas que a lo mejor la gente no sabe y por eso es importante a lo mejor venir y tener una cocina para hacer este tipo de cosas. Porque si estás en un bed and breakfast o en una guest house, ya es complicado que puedas hacer, tendrás que llevarlos a algún sitio que te los hagan, ¿no? En nuestro caso, tuvimos la cocina y los hicimos aquí. Creo que nos pasamos en la cantidad, ¿verdad? Exagerados, pero que cenamos mejillones durante 2 noches, siendo 6 personas. La verdad es que la cantidad nos excedimos un poco, pero yo creo que para mí 7 kilos para 6 personas creo que es más que suficiente. Acompañado de un buen vinito, una cena bien agradable. Vale, decir Tobermory no solamente es hablar de pasar a la isla de Aiona, como he hablado en la introducción, sino también es hablar de whisky y hablar de marisco, ¿no? Como veis. Ya no solamente los mejillones, sino también hay una empresa bastante importante aquí que hace envíos a todo Reino Unido y se dedica pues, a ahumar salmón, se dedica no solo a salmón, también cigalas, había gambas, había varias cosas de la pesca local, ¿no? Que al final es algo bastante importante, como sucede, por ejemplo, en Orcadas. Carlos, tú fuiste el primero que abriste el paquete de la trucha ahumada. Cuéntanos. Bueno, la trucha creo que es un pescado que creo que en España no se consume demasiado. Y verlo ahumado, pues la verdad es que me llamó la atención, lo compré y me pareció que estaba exquisito. No solamente la trucha ahumada, sino el salmón, obviamente, que es bastante popular en todo Reino Unido, ya que se exporta. Y el whisky, cuéntanos algo del whisky, porque tú también, ahora le preguntaré también a Marcos, pero ¿qué te pareció el whisky de Tobermory? Ya lo conocías, supongo. Sí, bueno, es la segunda vez que vengo a la isla. Una de las cosas que me hizo volver a la isla, aparte de la compañía, aparte de ir a Iona, aparte de visitar otra vez la isla, que es preciosa, es ir a la destilería, que la verdad es que el whisky de Tobermory es muy buen whisky. Y bueno, el que venga a la isla debería de visitar la destilería, aunque sea la tienda chiquitita. La gente es bastante amigable, yo creo que te darían a probar a los clientes para saber lo que uno compra, ¿no? Otra de las cosas que me gusta mucho de la isla es la tienda, o sea, la cafetería, la cual es una granja que hacen sus propios quesos, que también son bastante populares aquí en Escocia. Y ahuman quesos, tienen productos de la granja, como puedes comprar también carne. También te venden productos de la Tobermory Fish Company, que es donde se compra el salmón. O sea, que si uno no tiene tiempo para ir a la Tobermory Fish Company, puede comprar ahí también el salmón ahumado porque lo tienen. Y otros productos que hacen en la granja. Así que todo lo que tienen ahí suelen ser producto hecho en la granja, producto artesanal. Así que totalmente recomendable pasar por esa cafetería, que está muy cerquita de la capital, Tobermory. Esa es una de las cosas que a mí también me gustó. La verdad es que me sorprendió porque era una granja y dentro no solamente había cafetería, sino tienda. Y como tú dices, había producto local, tanto quesos como propiamente el pescado, el marisco y también la carne. La carne me parece impresionante porque son vacas que están pastando allí todo el día. Y esto, pues, quizá no sea tan fácil de conseguir en Edimburgo o en Glasgow cuando vas a una tienda a comprar carne, ¿no? Normalmente la carne que compramos no es de vacas que están pasturando al aire libre y aquí las veías ahí
Y bueno, Marcos, vamos a hablar un poquito más de whisky. Tú ya conocías, evidentemente, la destilería de Tobermory, pero ¿a qué grupo pertenece esta destilería? Bueno, pues eso que me preguntas, Andrés, es bastante interesante porque Tobermory, que esta destilería, por cierto, se fundó en 1798, es una destilería peculiar porque produce tanto whisky ahumado como sin ahumar, que eso se está poniendo de moda ahora, cualquier destilería puede producir whisky ahumado. Pero esta desde sus orígenes, pues siempre ha producido estos dos tipos de whisky, ¿no? Y es la única destilería de la isla. Lo que te digo que es peculiar es porque forma parte de una compañía, un conglomerado de compañías productoras de bebidas alcohólicas, que también tienen propiedad otras dos destilerías de Escocia. Esta compañía se llama Distell, por cierto, y que las otras dos destilerías son Deanston, cerca de Stirling, y Bunnahabhain, en Islay, que da la casualidad que son dos de mis destilerías favoritas. Y quería agregar aquí que Tobermory, pues aparte de la destilería, para mí es una de los puertos más bonitos de toda Escocia. Es que recuerda mucho a Portree y, por supuesto, merece la visita. Es un pueblo muy pequeñito y, como digo, aparte de la destilería, merece la pena, pues, comer algo por aquí. Además, la destilería tiene su propio pub, donde nosotros comimos y nos sirvieron bastante bien. Y tiene un montón de tiendas de souvenirs, así que recomendable. Ayer fue un día donde salimos a ver cosas y a la hora de almorzar, sobre las 12:30, empezamos a buscar algún sitio ya para poder comer y tuvimos que darnos la vuelta a la isla y no había nada abierto precisamente por lo que comentaba Ana antes, ¿no? Que esto en invierno pues hay muy poca oferta turística, ¿no? Y teníamos a Marcos diciendo todo el rato, necesito pan con mantequilla, pan con mantequilla. Y al final nos dieron pan con mantequilla precisamente aquí, en el restaurante de la destilería. A ver. Esto hay que explicarlo mejor. Y es verdad, es que estamos llegando a una zona de la isla que es muy bonita y que Ana y yo conocíamos de otras visitas que habíamos hecho cada uno de nosotros. Y era un sitio, ¿cómo se llamaba? El Post Office, el antiguo Post Office. Pero es que lo han reformado y la verdad bastante feo como ha quedado y estaba cerrado. Entonces, claro, ya llegamos con hambre. Y yo pues dije, pues mira, tocamos en casa de cualquier vecino de aquí y que nos pongan pan con mantequilla. Y ya nos quedamos con el pan con mantequilla. Ahí me dicen, no, Andrés, tienes que ir a la antigua Post Office, que estaba en el culo de la isla. O sea, había que dar la vuelta, eran unas 2 horas, y llegamos ahí y había algo bastante feo, cerrado, que después, oye, tuvimos suerte porque había otras cosas interesantes cerca, pero el hambre estaba ahí, ¿no? Y empezó a apretar y ese día almorzamos a las 4. Lo digo porque esto es importante a la hora, lo que decía antes, si venís en invierno, tened en cuenta que hay pocos lugares donde poder comer. Y para cenar quizás sea más fácil porque en Tobermory sí que hay más sitios que sí que abren en invierno, pero abren a partir de las 5 de la tarde. Entonces, bueno, que sepáis que aquí se come antes, se cena antes y quizá abren a las 5 y cierran a las 8, más o menos. O sea, que tampoco tenéis todo el tiempo que queráis para cenar. Ana, a ver, ¿qué es lo que se supone que había en el sitio este, la Post Office, que llegamos ahí y había una casa cerrada? ¿Qué es lo que teníamos que haber encontrado que ya no estaba? Pues allí teníamos que haber encontrado una especie de caseta o cabaña, no sé cómo definirla, muy antigua y que estaba llena de objetos de lo más variopinto. Había desde libros hasta regalos, hasta pasteles caseros, había carne, botellas de leche, o sea, era una honesty shop. Era una acumulación de cosas y era muy curioso de ver. Además, el paisaje de esa zona de la isla es muy bonito. Probablemente en verano sí que se pueda encontrar esto en esta especie de cafetería que han hecho, que estaba cerrada, pero claro, lo han evolucionado una cafetería. Sí, y en mi opinión ha perdido todo el encanto que tenía, sinceramente. A ver, tengo que decir en favor del lugar que la bahía era muy bonita también y que estaba el castillo de muy cerca y la iglesia episcopal de San Kilda, que también estaba prácticamente desierta y pudimos entrar y podemos verla, pero más allá de esto, el lugar era bastante aislado. Y también hay un círculo de piedras, para los que les gusten esas cosas. O sea que aunque ya no sea tan interesante esa cafetería o esta honesty shop, el sitio sigue siendo muy bonito para visitarlo. Se llama Loch Buie. Exactamente, la zona está bastante bien, pero ya os digo que está bastante apartada de Tobermory. Y ojo, porque las carreteras aquí no son como en otras islas hébridas. No digo que las demás islas hébridas sean buenas, pero aquí hay carreteras, algunas de ellas son bastante angostas, con muchas curvas, es decir, subir y bajar es bastante complicado conducir porque son single tracks. Y con el riesgo de que es muy probable que te encuentres animales, no solo ovejas, sino ciervos, que encontramos muchísimos y se te cruzan. Sí, eso es cierto. Y sobre todo de noche hay que tener cuidado porque si oscurece los ciervos se acercan mucho más a la carretera, es más difícil verlos también. Y vimos bastantes, es verdad, bastantes. Sobre todo la fauna a mí me ha impresionado bastante porque, por ejemplo, en la isla de Skye no ves tantos animales, quitando las ovejas que hay por todas partes, pero yo nunca he visto tantos ciervos
e incluso los gansos que vimos ayer. Es decir, esto que se escucha de fondo es Sao, el perro que hemos traído, que se ha aburrido soberanamente con nuestra tertulia y se ha quedado dormido. Yo espero que los oyentes no se estén aburriendo. Yo me lo estoy pasando bien, no sé vosotros. Vamos a hablar también de Iona, porque Iona, que era el objeto del episodio, yo quería hacer este episodio y de hecho quería venir a este viaje precisamente para ir allí, fue bastante breve porque el ferry te lleva y te trae, sale varias veces al día, pero no queríamos que nos pillara la oscuridad. Entonces estuvimos prácticamente 1 hora en la isla y pudimos verla, pero a mí me hubiera gustado estar más tiempo. Ana, ¿qué nos cuentas de la isla de Iona? Pues lo más importante que hay allí, obviamente, es la abadía, que fue una de las primeras fundaciones cristianas, si no la primera, en toda Escocia. Fundada por unos monjes irlandeses que vinieron con el famoso San Columba en el siglo VI y se convirtió en un foco no solo religioso, sino cultural y político muy importante en la Europa de la Alta Edad Media. Luego, cuando llegó el siglo VIII, finales del siglo VIII, creo que en 790 y tantos, sufre el primer ataque vikingo y desde entonces ya no va a dejar de sufrirlos durante los siguientes 30 o 40 años. Porque a pesar de que los vikingos seguían yendo periódicamente, los monjes pues continuaban allí. Y lo que pasó fue que después de una matanza especialmente sangrienta, ya decidieron trasladar reliquias como las reliquias de San Columba o el libro de Kells, que se cree que se empezó en el scriptorium de la abadía de Iona, decidieron trasladarlo a Irlanda, a la abadía de Kells. Y muchos monjes se marcharon. De hecho, yo creo que esto es muy importante, ¿no? Porque el libro de Kells es lo que marca, digamos, un antes y un después en la religión no solamente de Escocia, sino de todas las islas británicas. Y aparte, pues fue muy importante, porque hoy en día, como tú dices, está en el Trinity College de Dublín. Se puede visitar el libro. Está en una sala que no se le pueden echar fotos, está bastante protegido. Pero el nivel de detalle de este libro es increíble. O sea, pensar que los monjes estaban ahí, con todo el tiempo del mundo realmente, ¿no? Pero utilizaban incluso tintes que encontraban en los minerales del suelo de Iona para poder hacer los colores, ¿no? Y se pegan un currazo aquí. Y si decimos el libro de Kells y si hablamos de Iona, el nombre propio es San Columba. San Columba, que en todos los tours de Escocia os va a aparecer este señor cristalizando pictos por todas partes. Estuvo en el lago Ness, estuvo en todas partes. Y la figura de San Columba, que además fue un monje, que aparte de fundar la abadía de Iona, murió a los 75 años. Algo extraño en aquella época realmente, ¿no? Porque la esperanza de vida era más corta. Es cierto que la mortalidad infantil incrementaba todo esto, pero vivir como un ermitaño prácticamente 75 años en un sitio como Iona, que en invierno es inhóspito, y fundar lo que fundó, pues a mí me merece mucho, mucho respeto. ¿Qué piensas de San Columba? Hablar de la figura de San Columba es muy complicado, porque realmente la única información que tenemos sobre él es la de su biógrafo Adomnan, que era un superfan suyo y que además quería potenciar la abadía de Iona como centro de peregrinaje. Entonces lo que hacía Adomnan, más que una biografía, era una especie de obra de alabanza hacia él. Y seguramente hubo muchas cosas que exageró o que se las inventó, porque era lo habitual en aquella época y la geografía, las vidas de santos se escribían así. Eran exageraciones. Entonces es muy complicado, más allá de los hechos concretos, de que sabes que fundó la abadía, de que sabes que hizo un viaje hasta el corazón de las Highlands, a Loch Ness, Inverness, para allí ir extendiendo, ¿no?, la cristianización. Todas esas pequeñas anécdotas que se conocen de él, es imposible saber si son ciertas. Como que espantó al monstruo del lago Ness y esas cosas, ¿no? ¿Tú crees que se ha enaltecido más la historia de William Wallace o la de San Columba? Yo creo que la de San Columba, sinceramente. Sí. Iba a decir que recalcarás que la primera y única persona que vio al monstruo del lago Ness fue San Columba. Desde el siglo VI al siglo XXI siguen con la broma. Efectivamente, realmente es el único testigo. Y además el monstruo, pues nada, se ve que se asustó de ver a San Columba porque desapareció durante 1000 años. ¿Sí? O más. Sí, el resto de avistamientos son prácticamente del siglo XX. Esto lo comenté en el episodio del monstruo del lago Ness. Y bueno, todavía se sigue hablando de San Columba cuando, con ayuda de Dios, expulsó al demonio con forma de serpiente que salió del lago. Esto es textualmente lo que dejó escrito, que es el primer avistamiento del monstruo del lago Ness oficial, de alguna forma. Bueno, yo tengo que decir sobre la abadía que, siendo una persona nada religiosa, a mí realmente me impresionó porque está bien reconstruida, no es la estructura original, está muy bien reconstruida y tengo que darle también un punto a favor a la audioguía. Si alguien visita la abadía, que lleve la audioguía. En español está genial, ponen música celta, los monjes orando en el trasfondo de la narración. O sea, te traslada al tiempo y al lugar.
Y la verdad que hace de la experiencia pues, un momento bastante mágico y entiendes la importancia que tuvo la religión para los feligreses de aquel entonces en la abadía. Así que muy, muy recomendable. La isla de Iona es relativamente pequeña para llegar el ferry, nada, son 10 minutos de ida y 5 de vuelta, algo un poco extraño, no entiendo muy bien por qué, imagino que será el tema de las mareas. Y una curiosidad es que solamente pueden entrar coches de la gente que lleva en la misma isla, o sea, de los habitantes de Iona. El resto tenemos que pasar a pie. La abadía está bastante cerca del ferry, se tarda como unos 10 minutos. Así que si veis que el ferry va llegando desde la abadía, que se ve, podéis echar una carrerita para alcanzarle si vais un poquito justos, como nos pasó a nosotros el día que queríamos volver, ya que si no cogíamos ese ferry, el siguiente era a las 4:30 y se iba a hacer un poquito tarde para poder llegar a casa. El mismo pueblo tiene un restaurante, sí, un sitio para comer cerca de donde se coge el ferry, y también hay alguna cafetería más. Recuerdo de la primera vez que estuve, y alguna tienda de souvenirs. O sea, realmente lo que es el pueblo son muy poquitas casas. Hay un supermercado también. Y bueno, la próxima vez que venga sí que me gustaría a lo mejor hacer un trekking alrededor de la isla para conocerla un poquito más, porque al final solo hemos conocido siempre lo que es la zona del puerto donde llegas y la abadía, básicamente. A mí me gustaría haber subido a donde estaba la casa de San Columba, ¿no? Que estaba ahí al alto de una loma, que se veía la abadía desde arriba. Y lo que me sorprendió de Iona es que vivía gente allí. Yo no me esperaba que hubiera tantas casas. Yo me esperaba algo más hoy en día, me refiero, que hubiese solamente el monasterio y quizá algún restaurante o un hotel como sí que vimos, pero que hubiera gente viviendo allí, yendo al colegio allí, me sorprendió porque es un sitio bastante apartado. Cerca de Iona también está la isla de Estafa, a la que en este viaje no hemos podido ir, pero sé que vosotros habéis estado. Marcos, por ejemplo. ¿Qué puedes ver en Estafa? Bueno, pues nosotros tuvimos la fortuna de visitar el islote de Estafa el año pasado. Hay que decir aquí también que solamente se puede visitar en temporada alta, o sea, en temporada de verano, porque debido al mal tiempo en invierno no se puede ir. Y en ese islote, pues no vive nadie, pero merece mucho la pena porque las vistas son espectaculares y sobre todo hay una cueva que es la Fingal's Cave y que nosotros tuvimos la oportunidad de visitar y que es realmente espectacular. Creo que Almudena también puede dar su opinión aquí sobre lo que opina sobre el islote. La verdad es que es impresionante la cueva de la que habla Marcos, porque ves que están esas columnas de basalto. Y bueno, la verdad es que en esa isla solo habitan los puffin, los frailecillos, pero solo en época de apareamiento. Y la verdad es que es bastante impresionante las vistas que hay desde ese islote. Pero sí que es verdad que hay que tener mucho cuidado a la hora de pasear, porque como haya mucho viento es peligroso y hay bastantes acantilados y no están evidentemente vallados. Bueno, aparte de Iona, Estafa, en la propia isla de Mal hay cosas interesantes que hacer. Seguramente en temporada alta pues el tiempo se presta más porque nos han salido algunos días lluviosos con viento, pero esto ya era algo previsible, con lo cual nosotros lo que hicimos fue alquilar una casa donde hemos estado estos días, y se puede hacer tanto así como en un bed and breakfast, en un hotel. Esto ya a gusto de cada uno, pero sí que es cierto que recordad que para probar, por ejemplo, los mejillones o las cigalas y todo esto que hay que cocinar, pues lo interesante es tener cocina. Pero como digo, hay lugares, como por ejemplo la bahía de Calgary Bay, que son sitios que se prestan mucho al senderismo. Sí, la verdad es que si se viene en verano a la isla de Mal, hay muchísimas rutas senderistas que se pueden hacer. Y algunas son muy originales, como una que hay en la zona sur, que tienes que esperar a que baje la marea, y vas caminando por una lengua de tierra hacia un islote pequeñito, donde se supone que Stevenson se inspiró para algunas de sus novelas. Luego también hay un cruce muy gracioso que se hace en un ferry muy pequeñito a la isla de Ulva, y allí se puede hacer un trekking, y es gracioso porque tú llamas al ferry moviendo un cartel blanco que tienen para que muestre la parte roja, y entonces el ferry lo ve desde lejos y viene a por ti. Esto no me sorprende, ¿no? Viendo lo que he visto aquí, no me sorprende que sea así. Y o sea, el tío lo ve y se acerca con el ferry y te recoge. Que está en su casa. El tío estará en su casa tomándose el pan con mantequilla y viene a por ti, te lleva, te cruza y listo. Y luego, pues eso, Calgary Bay tiene muchas rutas también. Para venir en verano yo sí vendría a Mar Días por eso. Oye, y castillos también hay. Es decir, Escocia sin castillos no sería nada. Sí, la verdad que aquí hay un par de castillos que hemos visto. Entre ellos está el Duard Castle, que se ve desde el ferry a la hora de llegar aquí a la isla de Mull. Y
realmente es espectacular. Desde la distancia a lo mejor no se ve tan grande, pero cuando te acercas y lo ves, que por cierto está en reformas y lleva ya unos cuantos años en reformas y no se puede visitar, pero sí que puedes andar en sus cercanías. Y de hecho hablamos con, yo creo que era el capataz de obra que nos hizo la recomendación de visitar. Hay como una senda que rodea el castillo y hay un naufragio y un barco inglés enfrente, aunque no se ve nada del naufragio, pero bueno, allí nos lo indicó el señor. Y realmente espectacular, ¿no? Que por cierto, en el castillo, si no me equivoco, se grabó una película. ¿Qué película se grabó? La trampa, de Sean Connery y Catherine Zeta-Jones. Correcto. Sí. Esa película, por si alguien la vuelve a ver, pues que sepa que ese es el castillo. Y el otro que tú mencionaste es el castillo de Moy, que está donde fuimos a ver la Honesty Shop, y que es una torre que también la están reformando, pero bueno, que si a alguien le gusta visitar castillos, pues tiene esas dos alternativas. Yo solo quería comentar que en este viaje hemos empezado lo que creo que va a ser una pequeña tradición, que es la de crear una lista de reproducción con nuestra música. Y bueno, pues la verdad es que ponerle banda sonora a los viajes es siempre muy agradable. En Escocia muchas veces las distancias son largas y los viajes y el tiempo que pasa en el coche es bastante, y con la música se lleva bastante bien, sobre todo si es la música de Andrés. Estoy triste. Es que esto de verdad, después os quejáis, pero me pedís que la ponga. Para dormir, claro. Os quejáis, pero me pedís que la ponga. Algo significa esto. Bueno, la verdad es que yo tengo que decir que más allá, lo digo siempre en todos los viajes, en todos los tours, es cierto, más allá del sitio que vayas a ver, también con quién vas es importante. Entonces yo personalmente creo que esto ha sido un viaje de lujo, no solamente por los sitios que hemos visto, los lugares, sino por la compañía que he tenido. Y no puedo dejar de recomendaros los libros de Ana, no puedo dejar de recomendaros los tours en Edimburgo con Forastera en Escocia y con Somos Escocia con Carlos. Y por supuesto, si venís a probar whisky, no hay nadie mejor que Marcos para hacer una cata, para hacer una degustación. Gracias. Marcos, de hecho, ¿dónde te encuentra la gente? Porque yo sé que tú tienes un proyecto nuevo y quiero que lo comentes. Bueno, pues yo llevo ya unos cuantos años con mi blog personal dedicado al whisky, que es www.whisky.com. Y desde este verano pues también estoy haciendo catas en español para los visitantes que vengan a Edimburgo. Y hablar, pues, la verdad que me adapto bastante a la gente. Suelo preguntar qué es lo que tienen, qué interés tienen sobre el Scotch, y pues intento contarles historias, anécdotas sobre esta bebida, principalmente. Entonces, pues una experiencia que hago 4 días a la semana, y si alguien pues está interesado podría dirigirse a la web para echarle un vistazo, que es www.whisky.com. Marcos, próximamente haremos un episodio de Historia del Whisky. Lo agendamos y lo haremos para esta temporada del podcast. ¿Se nos ha quedado alguna cosa en el tintero? Se nos ha quedado una curiosidad, que a mí que me gusta mucho el urbex y la exploración de lugares abandonados. Cierto. Es una casa que hay en el sur de la isla, una casa abandonada, una mansión realmente, porque es bastante grande, que adquirieron el Lord Genesis, del grupo musical Genesis, en los años 80. Y que creo que hace un par de años se puso a la venta por 5 millones de libras, pero no sé si se llegó a vender, porque nosotros nos hemos acercado por allí y está en ruinas, no hay nadie. De hecho, nos acercamos para ver qué había y poder hacer alguna historia en Instagram o algo, porque me pareció curioso también esto. Y lo que vimos allí pues es que no invitaba a publicar nada, porque lo que vimos que fue una casa totalmente en ruinas. Totalmente. Yo estuve hace 3 años y todavía se podía entrar un poquito. Tengo algún vídeo por ahí guardado. ¿Lo estuviste sin saber? Estuve sin saber que era la casa de Genesis. ¿Cómo llega Ana a un sitio? Porque estaba en ruinas directamente. Sí, pues Ana llega allí porque es una psicópata que tiene un mapa con todos los lugares abandonados que hay en Escocia. Y por eso fui. Muy bien. Pues chicos, muchísimas gracias por haber participado en el episodio. Y, ojo, igual que hicimos en Shetland, que también hicimos algo parecido, la siguiente nos llevamos el micro también, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Pues nada, hasta el siguiente episodio de Escocia sin Límites. ¡Adiós! Ya, ahora para montar esto es la currada gorda. Ya. Sí, Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, dale a las 5 estrellas en Spotify o en la plataforma desde la cual lo escuches.
También puedes compartirlo para que, gracias a ti, más gente pueda descubrir Escocia. Es un placer estar de vuelta con el podcast, contigo, y solo me queda desearte una feliz Navidad y un brindis por muchos más episodios de Escocia sin Límites. Hasta el próximo.